Muy bien. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Esta noche queremos tocar el tema la Biblia y los ovnis, pero no desde un punto de vista de exégetas bíblicos, de análisis filosófico, moral, ético de la Biblia, ni nada. Simplemente asociar todo lo que la Biblia dice o todo lo que podemos verificar que la Biblia realmente estaría diciendo como con certeza realmente, con toda la información que hemos recibido nosotros de los seres extraterrestres. De hecho, la Iglesia Católica es una de las primeras, o sea, que ha dado un paso significativo de acercarse al tema ovni, en el sentido de que en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema ovni es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Y ciertamente nuestro universo es tan grande, son cientos de miles de millones de galaxias en el universo, nosotros mismos formamos parte de una galaxia que tiene cientos de miles de millones de sistemas solares. Entonces, el 13 de mayo del año 2008, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica porque nos recuerda la aparición de la Virgen de Fátima, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él de origen argentino, el astrónomo del Papa, a cargo del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Y es que realmente no tendrían por qué contradecir nuestras creencias religiosas saber que tenemos hermanos en otros planetas, porque eso es lo que nos demuestra a nosotros que Dios es universal, que Dios es mucho más grande de lo que pensamos, que Dios no es un Dios de barrio, no es un Dios solamente este planeta, o no hay un Dios para cada pueblo de la Tierra, sino que Dios es Dios. Y los extraterrestres, desde que empezó la experiencia del contacto, hace 46 años, siempre nos lo plantearon muy claro, muy directo. Si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, y de un momento a otro todo empezó, a falta de una mejor definición, es Dios. Ellos hablan de Dios como el absoluto, la unidad, la esencia, el profundo amor de la conciencia cósmica, pero también nos dicen que toda definición de Dios es una negación de él y que la idea de Dios que nosotros nos hemos hecho, pues no existe. Y más bien es una experiencia a la que podremos nosotros llegar y más que entenderla, la podremos sentir. Bueno, el asunto es que la Biblia, pues trata de eso, o sea, trata de la conexión o la manifestación de la divinidad con el ser humano. La Biblia fue escrita hace ya casi 4.000 años atrás. Sin embargo, es el relato a lo largo de casi 2.000 años. La Biblia católica tiene 72 libros, 45 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Hasta 1945 habían por lo menos unos 50 apócrifos del Antiguo Testamento y 60 del Nuevo. Esto es, libros considerados no canónicos, no tradicionales, de dudosa historicidad, que han llegado hasta nuestros días solamente copias de copias medievales, armenias, etíopes, eslavas, por lo cual se duda de su autenticidad, a pesar de que algunos tienen contenidos muy radicales y fuertes. Así que la Biblia, o sea, se complementa con esos otros 110 libros y entonces sumarían 182 libros. Sin embargo, en 1945, en la orilla oriental del río Nilo, en la zona de Nag Hammadi, más o menos entre Abidos y Dendera, se encontraron los rollos de Nag Hammadi, los evangelios gnósticos. Los gnósticos eran una comunidad cristiana de influencia griega que más o menos entre el año 100 al 300 después de Cristo se aislaron en el desierto, ya buscando a través del ascetismo, a través de la espiritualidad, la mística, pues entender o profundizar realmente las enseñanzas espirituales. Era una mezcla de
ocultismo egipcio, filosofía griega y conocimiento cristiano. Los rollos de Nag Hammadi, algunos de ellos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, pues muchos de estos textos ya generalmente no son libros históricos, o sea, no están basados en la realidad, no hay una búsqueda de la realidad histórica, sino más bien son libros filosóficos, son un ejercicio mental de cómo hubiesen sido las cosas si se hubiera podido entrevistar a estas personas, si se hubiera podido decir tal o cual cosa. Por ejemplo, en el Evangelio de Judas tratan de reivindicarla a la persona de Judas, pero en detrimento de la imagen de Jesús, ¿no? Porque les resultaba a los gnósticos cristianos difícil de entender que Jesús se hubiera equivocado eligiendo a Judas cuando al final terminó traicionándolo y vendiéndolo. Pero Jesús realmente no se equivocó, simplemente sabía lo que había en el corazón de cada persona, pero como digo, en el Evangelio de Judas, de los gnósticos cristianos, pues se trata de reivindicar la persona de Judas, como que él a sabiendas se sacrifica, hace su teatro de que estaba vendiéndolo, pero realmente no era así, sino para poderle ayudar al maestro para que cumpla su misión. Pues no fue así precisamente. Y hoy día se sabe, ya a nivel de historiadores, de grandes investigadores, que los gnósticos tenían esa particularidad, que simplemente eran un ejercicio filosófico, un ejercicio mental de imaginarse cómo podría haber sido la cosa de otra manera o dándole una interpretación desde otro ángulo. Bueno, el asunto es que 2 años después de encontrarse los rollos de Nag Hammadi, unos pastorcitos árabes encontraron en la orilla occidental del Mar Muerto los rollos de Qumran, que eran tanto en cuero, o sea, en cuero, en pergamino, en papiro, eran textos que habían sido redactados de forma manual por los esenios. Los esenios eran una secta sadoquita que 150 años antes de Cristo abandonaron la ciudad de Leontópolis en Egipto ante la inminencia de la llegada de un maestro de justicia, una persona que iba a marcar la diferencia. Entonces, ellos eran seguidores de un sacerdote, un levita llamado Sadoc. Entonces, ellos se regresan hacia Israel y crean una serie de comunidades ascéticas. Los esenios pues, se establecen en Enfecha, Engedi, Masada, Qumran, y van formando comunidades. Y la idea de ellos es, a través de una vida de monacal, de ascetismo, o sea, probablemente los esenios eran célibes, pero había una tercera orden de los esenios, ya que eran matrimonios. Esa tercera orden estaba afincada en donde actualmente llamamos o conocemos como Nazaret. Pero Nazaret no existía con ese nombre en los tiempos de Jesús. Nazaret es una palabra árabe y deriva del término nazoreo o soenio, esenio. Entonces, todos los que vivían ahí eran matrimonios esenios. Allí vivían Joaquín y Ana, los padres de María la Virgen. Ahí también vivía pues, José el carpintero, que terminó siendo pues, el esposo de María. En los textos justamente de Qumran, nosotros nos encontramos pues textos difíciles realmente de asimilar, como por ejemplo, se encontró el rollo de Lamec. Lamec, según la Biblia que todos nosotros conocemos, es el padre de Noé. O sea, en este texto llamado el Génesis apócrifo, o rollo de Lamec, Lamec le pregunta a su esposa, dime, esposa mía, várenos. O sea, el hijo que tú estás esperando en tu vientre, o sea, ella está embarazada, ¿es hijo mío o es hijo de los vigilantes de mundos o guardianes de planetas? ¿Cómo un texto del siglo I o II antes de Cristo podría estar haciendo ese tipo de comentarios? De que si el hijo que estaba esperando, la esposa de Lamec, era de los vigilantes o guardianes de mundos. O sea, es un texto de ciencia ficción sacado de Isaac Asimov, realmente una cosa extraordinaria. Solo el 20% del material de los rollos del Mar Muerto ha salido a la luz pública. El otro 80% está durmiendo el sueño de los justos. ¿Quién es el que se ha encargado de que esto no salga a la luz pública? La Escuela Bíblica Francesa, que es una dependencia del Instituto para la Doctrina de la Fe, que antes era conocido como Santo Oficio, y en el Vaticano, hasta hace unos años atrás, quien lo dirigía era Monseñor Joseph Ratzinger, que terminó siendo Benedicto XVI.
Ahora, ¿por qué frenar o impedir de que salga a la luz toda esta información? Porque en una sola cueva de Qumran se encontraron fragmentos de 700 libros. Si entre los originales y o sea, los canónicos y eh, los apócrifos no sumaban más de 182 libros, ¿cómo puede ser posible que en una cueva encontremos fragmentos de 700 libros? Y algunos de ellos, como el rollo de Lamec, que verdaderamente son bastante complicados. Entonces, mejor no sacar toda esa información que puede poner en peligro la doctrina, las ideas, los conceptos, las enseñanzas que se han transmitido durante miles de años. O sea, como que al final es más importante la tradición que la verdad. Y hay un tremendo temor de cuestionar todo lo que se sabe hasta ahora, ¿ya?, en busca de la verdad profunda. Entonces, es una de las razones por las cuales se oculta toda esa información. Pero estamos en un momento extraordinario de la historia humana. Un momento en el cual ya hemos visto cómo el gobierno norteamericano ha reconocido la existencia de los ovnis y también han determinado que no son de la Tierra, pero eso no quiere decir que sean extraterrestres. Bueno, si no son de la Tierra y son una tecnología que rebasa mucho todo lo que el ser humano ha desarrollado, entonces ¿de dónde son? Entonces el Senado norteamericano, los científicos, el gobierno ha reconocido esto. En el Washington Post en el 2019 salió en primera plana: los ovnis existen y es un fenómeno que no se puede negar. Y también en el mismo National Geographic, la revista del mes de marzo del 2019, salió como carátula: no estamos solos, pero no como pregunta, sino como una afirmación. Quería leerles a ustedes uno de los textos de los rollos del Mar Muerto. Es el texto extraído de un libro llamado El Libro de los Misterios, IQ 27 de Qumran. Dice: esto será para vosotros la señal de lo que sucederá. Cuando la prole de la perversidad sea encerrada, la maldad desaparecerá ante la rectitud como las tinieblas ante la luz. Y como el humo se desvanece y ya no existe más, así la maldad se desvanecerá para siempre, y la rectitud se mostrará como el sol, ordenador del mundo. Todos los que retienen los misterios de la rebeldía dejarán de existir. El mundo se henchirá de conocimiento y jamás habrá ya en él insensatez. Estamos en la llamada era de Acuario. Antes había poca información, ahora hay demasiada información. Y es muy difícil saber qué de todo lo que circula por ahí es verdad. Circulan verdades sí, mentiras todas revueltas. Ya ven ustedes en las redes sociales y toda la cantidad de videos de ovnis, y de cada 5 videos, pues 1 es verdad y 4 son falsos. Y los más bonitos son los falsos. Se la pena, ¿cierto? Bueno, y esto es porque, ¿cómo puedes hacer tú que en una época como esta, en que está saliendo tanta información, la gente mantenga el mismo nivel de ignorancia o caiga en una ignorancia mayor que antes? Haciendo que circulen verdades y mentiras que se revuelvan con lo poco que se sabe y al final la gente termina sabiendo menos que al principio. Entonces, en este momento extraordinario, la era de Acuario, simbolizada por el joven Acuador Ganímedes, el hijo de un rey troyano, que vierte el cántaro del conocimiento, pues estamos en una época en que todo llega a saberse, todo sale a la luz. Y estamos en un momento tan especial en que el que no está en contacto con extraterrestres, lo está con ángeles; el que no está en contacto con ángeles, con maestros ascendidos; el que no está con maestros ascendidos, con elemental de la naturaleza. Se cumple aquello que había sido profetizado por el profeta, Joel, cuando él dice: ya, y llegará el día en que vuestros hijos y vuestras hijas tendrán sueños y visiones, y vuestros ancianos profetizarán, y todos profetizarán. Y en este momento, pues todo el mundo está captando cosas, percibiendo cosas, compartiendo cosas. La Internet fue desarrollada originalmente como un arma militar, como un mecanismo ya para mantener estrechamente unidos y hilados todas las Fuerzas Armadas, a la vez mantenerlas bien informadas. Y en un determinado momento se le explotó la vena comercial y hoy es lo que ha estrechado el mundo. Miren ustedes cómo estamos todos decomunicados. Que hubiéramos soñado jamás que esto podía ser posible. Entonces, estamos en un momento extraordinario y en donde nosotros mismos tenemos que desarrollar nuestro criterio, nuestra intuición, nuestro sentido común, nuestro razonamiento. O sea, no podemos creerlo todo, tampoco podemos aceptarlo todo. Volviendo a lo que dice este fragmento del rollo de Qumran. O sea, va a llegar el momento en que se va a saber realmente
que hemos sido manipulados. En la Biblia, en el capítulo 11 del Génesis, por ejemplo, se habla de la Torre de Babel. Hubo un momento en el cual la humanidad fue capaz de construir una escalera al cielo. No tanto una torre, sino una escalera al cielo. O sea, fuimos capaces de conectarnos con otras realidades, saber de que existían otras realidades, de pronto atrevernos a acercarnos, a darnos cuenta que estos seres que venían a la Tierra no eran dioses. Y estos extraterrestres que estaban viniendo a la Tierra tuvieron temor de que nos diéramos cuenta de que éramos un experimento genético, sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre, y pudiéramos poner en peligro el orden cósmico que ellos de alguna manera controlarían. Entonces, en determinado momento nos hicieron olvidar. Hicieron olvidar toda nuestra percepción extrasensorial, todas las capacidades que teníamos. Dice el capítulo 11 del Génesis que hubo una época en que el ser humano hablaba un solo idioma. Probablemente nos comunicábamos también telepáticamente. Y como ellos consideraron que al hablar todos el mismo idioma, ya todos nos entendíamos y éramos capaces de lograr lo que sea, juntos y unidos, entonces decidieron confundir las lenguas, hacernos perder todas nuestras capacidades y sumirnos en la ignorancia, en la inconsciencia, en el olvido. Entonces, parte del proceso del despertar de conciencia del ser humano es recordar y encontrar las respuestas a esas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y todo lo que podemos. Tenemos potenciales sin límite, solamente que vivimos ignorante de toda esa potencialidad. Momentos como este que estamos viviendo, en donde hay una presión externa, interna, pero muy fuerte, e incluso las naves extraterrestres están apareciendo sobre todo el planeta, naves de gran tamaño, amplificando todas nuestros pensamientos positivos, nuestras oraciones, nuestras meditaciones, para contrarrestar ese trabajo mediático de los medios de comunicación, de deprimirnos, de angustiarnos, de sembrar en nosotros un virus que es el más letal, que es el virus del miedo, de la psicosis, de la paranoia, de la desesperanza, el desaliento, de la tristeza, de la angustia. Así que estamos en un momento muy especial. Ellos están bastante cerca, tan cerca que ya gobiernos como el de Estados Unidos han establecido una fuerza espacial ya hasta con, o sea, tipo viaje a las estrellas. Y ya el gobierno de Japón dijo que también están accionando protocolos para defenderse en el caso de una invasión extraterrestre. O sea, estos seres no nos van a invadir, sino hace tiempo que lo hubieran hecho. Pero obviamente están tan cerca, los gobiernos están percibiendo su cercanía, ya sea a través de los sonidos, a través de captaciones fotográficas de satélites y diversos mecanismos para poderlos captar, que se encuentran atemorizados. Y todo lo que estamos viendo de lo del virus y la situación mundial y la manipulación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para tenernos a todos controlados ya y en nuestras casas y la gente mayor que nadie los visite. ¿Por qué? Porque si no los podemos matar y todo, cuando justamente las personas mayores necesitan compañía, necesitan el apoyo, necesitan a la familia alrededor. No te acerques a ellos y todo. Bueno, esto está orquestado, es un plan maquiavélico, es un plan realmente, pero al final realmente es solamente el manotazo al ahogado de la fuerza oscura. Recuerden ustedes que de acuerdo al plan cósmico, nuestro planeta Tierra fue seleccionado junto con otros 7 planetas más para llevar a cabo un proyecto muy especial. Crear las condiciones para que surgiera una civilización con un patrón de evolución, ¿ya?, que nos llevara a un desarrollo espiritual superior. Pero a diferencia de procesos anteriores en otras civilizaciones, darle margen a que nuestra humanidad hiciera énfasis a la parte de las emociones y los sentimientos. Las civilizaciones extraterrestres han avanzado mucho y muy rápido, a nivel tecnológico, a nivel mental, pero sacrificando las emociones y los deseos que supuestamente serían lo más primitivo, lo más básico, lo más infantil, y es lo primero que hay que desechar. Pero si Jesús decía, hay que ser como niños, o sea que debemos de alguna manera manifestar siempre la emoción y el sentimiento, porque eso nos va a permitir conectarnos espiritualmente. Los extraterrestres lo han podido comprobar en carne propia, se han estancado últimamente y ahora necesitan aprender de civilizaciones como la nuestra, a amar, a expresar cariño, o sea, de alguna manera a comportarse de forma misericordiosa, compasiva. O sea,
No ayudar porque ves que necesitan, no, yo no ayudo porque no hay, pues ya no lo voy a ayudar porque ya no tiene remedio. No, nosotros hasta el último minuto siempre apoyando y todo, por solidaridad, por compasión, por todas las manifestaciones del amor. Pues somos un experimento genético, sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Ellos vienen a aprender de nosotros. Y nosotros, nuestra tarea, nuestra gran misión es aprender a amar y enseñar a amar. Originalmente, el proyecto del plan cósmico surge no en este universo material de 7 dimensiones, sino más arriba. O sea, nosotros vivimos un universo material de 7 dimensiones. Más allá de la 7ª dimensión, como en la música, una octava superior, hay un universo paralelo a este, que no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres, son ultraterrestres. De la octava a la 10ª dimensión está el universo mental, y de ahí vienen los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones. Y hay un tercer universo, de la 11ª dimensión para arriba, que es espiritual. El universo espiritual creó al mental, el universo mental creó al universo material. O sea, este universo material en el que nosotros vivimos no fue creado directamente por Dios, sino por jerarquías intermedias, que muchas veces se les ha malinterpretado como dioses, pero realmente no eran dioses, simplemente eran seres de jerarquías intermedias. Entonces, este universo material fue creado por seres ultraterrestres, que nosotros conocemos como los arcángeles, y que tienen el título de los Helel, los resplandecientes, o también conocidos como los hijos de Dios. Es un rango jerárquico. En esta última creación, bueno, ha habido muchas antes, pero esta última creación, las civilizaciones avanzaron mucho y se estancaron muy rápido. ¿Por qué? Justamente porque dejaron de lado la parte de la emoción y el sentimiento muy rápido, se desconectaron de ella y todo. Entonces, en una especie de concilio cósmico, Lucifer o Luzbel, que es uno de los padres creadores del universo material, un ser extraterrestre, o sea, un ser ultraterrestre del más alto nivel, este arcángel en determinado momento consideró que el error que se había cometido es que se le había facilitado demasiado el acceso a la información sin mayores dificultades y mayores pruebas, sin ningún antagonismo a las civilizaciones. Entonces, él sugería introducir en el universo material entidades disociadoras que funcionaran, actuaran como demonios, entorpeciendo el proceso evolutivo. Y como a toda fuerza se le pone otra contra de igual intensidad, el antagonista, la oposición, sacaría de las civilizaciones lo mejor de ellas para seguir avanzando. Los otros seres ultraterrestres estuvieron de acuerdo que tenía razón Lucifer Luzbel con ese planteamiento, pero ellos consideraban que no era conveniente trabajar con aquellas civilizaciones que ya tenían camino caminado, que habían llegado a los más altos niveles de evolución y les faltaba un poquito simplemente para dar el gran salto. Sugerían mejor empezar con civilizaciones nuevas, civilizaciones que recién se iniciaban. Entonces, esta entidad, Lucifer o Luzbel, no le pareció quitarle, restar la oportunidad a aquellas civilizaciones que habían dependido de ellos, que ellos los habían guiado, orientado, para darle la oportunidad a un advenedizo, a alguien nuevo y todo. Entonces, no estuvo de acuerdo. Entonces, en ese toma y da, o sea, en estas discusiones, se llegó a una solución salomónica. Experimentar sobre planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido, planetas que se habían desaparecido. La Tierra, hace 1.200 millones de años, murió producto de impacto de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en el planeta Tierra, sino que hicieron desaparecer nuestro planeta. La Tierra se hizo pureza, se hizo polvo, desapareció. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas del tiempo, o sea, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió autorización por parte de las jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio. Y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico, un tiempo virtual, un tiempo al margen del real tiempo del universo. De tal manera que los extraterrestres entran y salen de esta realidad alterna. La intención de ellos era crear las condiciones para que surja una civilización que les permita, que les inspire a ellos, que les permita a ellos, de alguna manera, dar el gran salto, y una vez que ellos extrajeran toda la información que a ellos les interesaba, reseteaban el programa, o sea, nos hacían desaparecer, como si nosotros nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido. El problema es que las civilizaciones extraterrestres que intervinieron
incluso los ultraterrestres que estuvieron pendientes de todo el proyecto, en contacto con las emociones y los sentimientos, se vieron afectados. De los 8 planetas seleccionados para el plan cósmico, 2 por galaxia, 4 galaxias, de un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de distancia, la relación entre los consejos locales y la nebulosa de Andrómeda se le conoce como la gran hermandad blanca, la estrella. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, la galaxia satélite, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, los mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan. San Juan llegó a verlos a través de un portal de luz, una puerta en el cielo, un sendra. Bueno, el asunto es que estos seres en contacto con nosotros se vieron afectados por las emociones y los sentimientos, a tal punto que algunos de ellos se hicieron adorar como dioses. El ego, la soberbia, la vanidad, el orgullo, ¿ya? O a veces la sobreprotección los llevó a encumbrarse y colocarse en esa posición, a tomar pueblos completos como sus feudos particulares y moverlos y hacer con ellos lo que ellos consideraban mejor, incluso enfrentarlos hacia otros. Entonces, hasta seres ultraterrestres también se dejaron afectar por toda esta, por las emociones y sentimientos. Entonces, todo eso hizo de que estos seres no solamente llegaran a complicarse, involucrarse demasiado, hasta pelearse algunos de ellos ya por nosotros, porque algunos querían que el proyecto continuara a ver hasta dónde llegábamos, mientras que otros querían que terminara pronto, porque no fuera a ser de que nos, al ser una versión corregida y mejorada de ellos, pudiéramos atrevernos a mirar del otro lado del espejo, como Alicia en el País de las Maravillas, y nos diéramos cuenta de que éramos un experimento, que vivimos un tiempo alternativo, que ellos no son dioses, que no son nada que ver, y eso pudiera de pronto acercar ambos tiempos. No se dan cuenta que el hecho de que las pasiones y los sentimientos y las emociones y el temor incluso a perder el control sobre el experimento, todo eso ha hecho de que el tiempo real en el que ellos se mueven y el tiempo alternativo paradójico, que supuestamente corre paralelo, se vayan acercando peligrosamente con el riesgo de integrarse, de sincronizarse en un solo tiempo. ¿Cuándo? Los mayas profetizaron que eso podía ocurrir el 21 de diciembre del año 2012, que sería el momento álgido cuando la energía del Sol central de la galaxia, el Hunapku, del Sol manásico, una energía de luz violeta, un pulso, que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar y genera cambio climático, grandes glaciaciones, convulsiones, terremotos, podríamos decir tsunamis, de todo, y que es justamente el momento actual. Entonces, según la profecía maya, el 21 de diciembre del 2012 sería la posibilidad que se aperturara un portal dimensional, un agujero de gusano, que se tragara parte del sistema solar y que nosotros, o sea, si se lograba una masa crítica, o sea, que un colectivo de seres humanos con un nivel de conciencia estuviéramos trabajando para elevar la frecuencia vibratoria de la Tierra, bastaría realmente un número de personas haciendo eso como para empujar al planeta hacia esa otra realidad. Y realmente ocurrió. Ustedes recordarán que el 11 del 2011 no se reunieron pues 144.000 personas para orar por el planeta y revertir todo lo que había sido anunciado, profetizado que podía pasar, incluso una terrible tormenta solar que había anunciado la NASA. Se reunieron millones de personas y la tormenta solar ocurrió y no afectó para nada a la Tierra y muchas cosas han empezado a cambiar, precisamente gracias a que se ha superado en mucho la masa crítica necesaria para hacer magia, para transformarnos y transformar. Por eso hoy por hoy nos están queriendo dividir, separar, alejar, impedir de que realmente estemos conectados. Sin embargo, echa la trampa y al final siempre le sale el tiro por la culata a las fuerzas oscuras. Estamos conectados. Ahora en la mañana, o sea, a las 12 del mediodía, tenía una conferencia similar y hasta 3 veces se fue la señal de internet. Entonces, realmente pues, nos dificultaba bastante poder dar la conferencia así a trompicones. Bueno, el asunto es que estos seres no solamente se han visto afectados por las emociones y sentimientos, se han llegado a pelear entre ellos por nosotros, unos a favor, otros en contra. Ha habido extraterrestres incluso que han cometido la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra, y todo ello ha hecho pues de que
llegado el momento, se juntaran ambos tiempos y surja un tercer tiempo, una nueva realidad. La Tierra, a partir del 21 de diciembre del 2012, pasó a la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión es percepción extrasensorial, es el tiempo, y es que a partir de que nosotros desarrollamos nuestro potencial psíquico, viajes astrales conscientes, telepatías, clarividencias, premonición, precognición, podemos movernos a través del tiempo y del espacio. Y hoy por hoy mucha gente está teniendo experiencias y se va al psicólogo, al psiquiatra, pues no sabe lo que está pasando y piensa que son desvaríos o desequilibrios. Pero eso es normal en una época como esta. En Europa existe lo que se conoce como la línea sacra. Es una línea imaginaria que va desde Skellig-Michael, una isla en la costa occidental de Irlanda, y conecta a través de 7 santuarios dedicados al arcángel San Miguel con el Monte Carmelo, el monasterio de Monte Carmelo en Israel. La línea es realmente recta. 3 de los santuarios están unidos entre sí por 1000 kilómetros exactos, pero la línea es perfectamente recta, solamente tiene una ligera curvatura de 15 kilómetros, y esto por la curvatura terrestre. Y estos santuarios, la mayoría de ellos, son del siglo V de la era cristiana, del siglo VI, del siglo VII, o sea, son realmente muy antiguos. Y todos estos santuarios están dedicados a lugares donde hubo apariciones del arcángel San Miguel, el capitán de los ejércitos celestiales. Lugares donde el arcángel se apareció, por ejemplo, en Skellig-Michael, en la isla, allí en la costa irlandesa, se apareció a San Patricio. Y gracias a esa aparición y a esa fuerza que le dio, logró hacer desaparecer todas las serpientes de Irlanda. Lo curioso es que en Irlanda nunca hubo serpientes. Entonces, ¿qué tipo de serpientes fue la que espantó? O sea, San Patricio, a partir de ese contacto que tuvo con el arcángel San Miguel. En Mont Saint-Michael, que es en la costa de Cornualles, es una isla que cuando crece la marea se desconecta de Inglaterra, y cuando baja la marea queda conectado. Y allí también hay un monasterio, y en ese lugar se recuerda la aparición que hizo pues, el arcángel San Miguel a unos pescadores. Luego está Monte Saint Michel, o San Michel, en Francia, en la costa de Normandía, en donde el mismo arcángel también se aparece, pero a un obispo, el obispo de Avranches. Y este obispo recibe el encargo de que había que hacer ahí un santuario. Lo curioso es que en cada uno de estos lugares ya hubo en el pasado santuarios dedicados o a dioses celtas, o podríamos decir, habían ya monumentos megalíticos ahí de la época celta. Posteriormente, en algunos hasta se reedificó templos dedicados a Apolo o al dios Helios, al dios Sol. Así que no era cualquier lugar donde se produjeron estas apariciones. El cuarto lugar era Valdesusa, en el Piamonte italiano, o sea, un monasterio que está en la punta de una montaña, y en donde el arcángel San Miguel se apareció, pero lo hizo a un ermitaño, un hombre dedicado a la oración y a la espiritualidad en una cuevita, y se le apareció. Y después terminó formándose un monasterio encima de ese lugar. Después, la siguiente aparición fue en el Monte Gargano. Esto es en la Puglia, en Italia, en el sur de Italia. En ese lugar también el arcángel se le aparece pues, a un obispo, San Lorenzo Majorano. Y era una cueva que era un templo dedicado al dios Apolo, donde hacían sacrificio de toros y todo. Ahí se aparece y termina convirtiéndose en un lugar de peregrinación pues, católico muy, muy visitado. O sea, el siguiente punto es la isla de Simi. La isla de Simi es una isla de la costa turca muy cerca de Rodas, en donde está la estatua del arcángel San Miguel más grande, 3 metros de altura. Y en ese lugar también edificado el monasterio sobre un templo antiguo griego dedicado al dios Apolo. Qué raro, ¿no? Siempre al dios Apolo, al dios Helios, ya, o a algunos dioses también de tipo celta. Entonces, no en cualquier lugar, siempre en esos sitios. El siguiente punto es precisamente el Monte Carmelo, donde Elías, profeta de Israel, pues
retó a los sacerdotes de Baal a sacrificar un holocausto a su Dios. Resulta ser de que el rey Ahab, rey de Israel, se había casado con la princesa Jezebel, princesa de los fenicios. 450 sacerdotes de Baal, del dios Baal, ¿no? Un dios de origen cananeo, pues comían en la mesa del rey Ahab. Entonces Elías, un arranque, se lo amor a Dios, reta a los sacerdotes de Baal para que en la cima del monte Carmelo se sacrifique un holocausto a Dios. En este caso, ellos a su Dios Baal, y él dedicaría el culto pues a Yahvé. Y quien no podía demostrar que su Dios era verdadero, lo pagaría con la muerte. Los sacerdotes de Baal chillan, gritan, saltan, bailan durante horas, pero su Dios no se manifestó. Más bien, Elías hizo lo propio y un rayo de luz bajó del cielo, consumió su holocausto. Y entonces él agarró una espada y arengando al pueblo, él y el pueblo de Israel degollaron a los sacerdotes de Baal, les cortaron el cuello. A pesar de que el mandamiento, la ley de Dios dice, no asesinarás, no dice no matarás, porque si no, entonces la gente no podría defenderse de las guerras, ni podrían defenderse en el caso de que te atacara alguien y todo. Entonces, o sea, en defensa propia, todo eso está permitido, por eso no es no matarás, es no asesinarás. Y asesinar es matar con alevosía y ventaja. Y él realmente asesinó a esa gente, cortándoles el cuello. Al poco tiempo, Elías es arrebatado por un carro de fuego, delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo. Esto más o menos por el año 853 a.C. Pasan 9 siglos, tiempo suficiente para que, aunque se lo hayan llevado a otro planeta, en un carro de fuego, porque la Biblia no dice que era un ovni, porque eran términos técnicos que no se manejaban en aquel entonces. Es tiempo suficiente para que se lo lleven y él muera allí y encarne aquí. 9 siglos. Entonces, en el Evangelio de San Lucas, el ángel se aparece a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima María, y le dice, te van a hacer un hijo, que te van a hacer con el espíritu de Elías, no con la personalidad ni el carácter, porque eso muere con uno. O sea, el ser humano ya tiene 7 cuerpos, ¿cierto? Entonces, cuando tú te mueres, se muere tu cuerpo físico, y al cabo de 3 días, lo normal, se muere tu cuerpo astral, que es tu cuerpo de emociones y deseos, y se muere tu mental inferior, que es el carácter y la personalidad. O sea que somos como un actor de una obra teatral. Termina la obra, te quitas el maquillaje, dejas atrás la escenografía, el guión, y sales a la calle como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería terminar la obra si siguieras creyéndote el personaje? Entonces, le dice, te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías. No con la personalidad ni el carácter propiamente, sino con el espíritu de Elías. ¿Y quién era ese hijo? Juan el Bautista. Si Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, y Elías tenía una deuda de sangre, por haber matado a otros seres humanos cortándoles el cuello, ¿cómo murió Juan el Bautista? Degollado. Entonces, cuando Jesús sube al monte Tabor y vive la transfiguración, según el Evangelio de San Mateo, sube acompañado de 3 apóstoles, y una nube luminosa o una nave se coloca encima de Jesús, Jesús se torna resplandeciente, a su lado aparece Moisés y al otro lado aparece Elías. Para cuando Elías aparece al lado de Jesús, a Elías hace rato que ya lo habían matado, entonces podía aparecer, y también como Juan el Bautista, o sea, la persona de Juan el Bautista ya había sido asesinado, entonces podía aparecer como una sola entidad. Entonces, cuando se aparece la visión, Pedro le pregunta a Jesús, Rabí, pero no estaba dispuesto de que antes de que viniera el Mesías tenía que regresar Elías, y Jesús le dice, en verdad os digo, Elías ya vino, y no la habéis sabido reconocer, antes bien hasta la habéis matado. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. Entonces, estamos hablando de que ya ha habido estas manifestaciones del arcángel San Miguel en 7 puntos, en una línea recta espectacular, desde Skelling Michael hasta el Monte Carmelo, el lugar donde se produjo justamente el reto a los sacerdotes de Baal. Y según la tradición, esa línea marca la última batalla entre los arcángeles, los ángeles, la última batalla de la guerra del cielo. O sea, el último golpe de espada, por así decirlo. Y entonces, a partir de ese momento, los ángeles, o sea, un grupo de los ángeles, en este caso los ángeles caídos, fueron deportados y exiliados a la tierra en pequeños grupos. O sea, una parte de ellos fueron deportados en la isla de Pascua, en la Polinesia, otra parte a México, a diversas partes del planeta. Y estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera del planeta, murieron aquí y quedaron atrapados en su mundo en otra dimensión. Pero lamentablemente desde allí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso, negativo. Entonces ellos
realmente no están vivos y no pueden manipular a toda la humanidad. Entonces manipulan unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad, y a través de estas personas, a las que activan, encienden sus carismas, personas que tienen cantidad de frustraciones, resentimientos, rencores, las ubican en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, la música, tipo un Stalin, un Mussolini, un Hitler, un George Bush Jr., y a través de ellos se trata de llevar al mundo hacia la autodestrucción. Ahora, para contrarrestar el efecto de este grupo de seres que fueron deportados y exiliados a la Tierra, una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes, aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala y la Orden Blanca, la Hermandad Blanca en los retiros interiores. Con el tiempo, estos 32 seres extraterrestres prepararon a gente de la Tierra para ocupar el puesto 33. Y esta gente se quedará como la gran hermandad blanca de la Tierra. Los extraterrestres marcharon, dejaron en su reemplazo a esta gente, gente o sea, sobreviviente de la Atlántida, la Lemuria, de los incas, de los mayas, de algunas de las civilizaciones más elevadas, gente muy espiritual y todo, que en parte se encuentran guardando archivos del conocimiento a través de túneles, galerías bajo el planeta Tierra, y también algunos de ellos infiltrados en medio de nuestra sociedad. Algunos incluso están en los planos sutiles, ya no tienen corporeidad, pero haciendo realmente un trabajo de guía, de orientación sobre el planeta. Entonces todos estos lugares, lo que se recuerda es esta batalla cósmica, y en cada uno de esos sitios se forma como una especie de bucle, remolino o vórtice que permite ver qué fue lo que pasó allí. Ahora estamos hablando que supuestamente fue la batalla final, ya, contra los hijos de la oscuridad o contra aquellos seres extraterrestres que se rebelaron y por temor al potencial del ser humano quisieron acabar o hacer frustrar el plan cósmico. Pero ciertamente la propia Biblia, tanto en el Apocalipsis como en otros pasajes, hace referencia de que no, que la batalla final será la batalla de Armagedón, o sea, un lugar al norte de Israel, el valle de Har Megido, donde se encuentran las caballerizas más grandes que tenía pues el rey Salomón y todo esto, un valle muy, muy especial, que ahí se producirá la batalla del fin del mundo. Pues estas batallas cósmicas realmente han ocurrido, o sea, las vamos a encontrar replicadas o mencionadas en todos los mitos y leyendas de todos los pueblos antiguos. En Australia, por ejemplo, los Anangu, los aborígenes australianos, hablan de la guerra de los Wangima, los dioses del cielo, que terminó que un grupo de los hombres serpiente venenosos fueran deportados del cielo y murieran y quedaran atrapados aquí en nuestro mundo en otra realidad. Incluso hasta los mismos Anangu, aborígenes australianos, hablan de que el ser humano, el planeta Tierra, fue creado en el Tujurpa, en el tiempo del sueño, en un tiempo al margen del real tiempo de los extraterrestres que nos visitan. O sea, de estos dioses que llamaban ellos. Volviendo al tema de la Biblia. O sea, ya mencionamos qué de especial tiene pues este lugar de Europa, esta línea, porque resulta ser que sobre Europa se han seguido dando guerras, o sea, conflictos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, siempre más o menos en toda esta zona. Es como si esto hubiera quedado como un disco rayado que siempre que pasa la aguja por el lugar vuelve a marcarse, vuelve a sonar feo y todo, y es que se repite la misma situación como que está enquistado en ese lugar. Bueno, total que en el Vaticano, cuando uno entra, ya, y aparte de dejarse conmover por todas las obras de arte, por todo lo espectacular que es realmente el edificio de San Pedro y todo, en el suelo uno encuentra que se repiten una serie de símbolos. Uno de esos símbolos es justamente la estrella Sac-Ek, o la estrella blanca, que mencionan el símbolo de la Mat, que mencionan los mayas, y que es precisamente señala una época muy especial en que el ser humano tiene que amar, aprender a amar en el perdón, que es que el ser humano tiene que reconciliarse consigo mismo, con la vida, con el prójimo, y que eso es lo único a través de lo cual nosotros vamos a poder realmente sobrevivir. O sea, tenemos que sumergirnos dentro de nosotros mismos ya para lograr esa etapa en que el alma, a través de la compasión y el perdón, pueda pasar, o sea, a una dimensión
de una dimensión a otra. O sea, que podamos asegurar realmente el tránsito dimensional que ya ocurrió el 21 de diciembre del 2012. O sea, el hecho que hayamos pasado, que el planeta se haya redimensionado y haya pasado a otra realidad, no asegura de que nos vayamos a mantener en esa situación. Tenemos que consolidarlo. Y para eso, justamente, hay una serie de claves simbólicas, de mensajes que están llegando. Pues todo el piso del Vaticano tiene símbolos justamente de la estrella blanca, saque el símbolo de la Mat, y también tiene el símbolo de la chacana, o sea, de la cruz andina, la puerta del cielo. Es impresionante. La mayoría de gente entra con la cabeza levantada y no mira el piso. Y en el piso están estos símbolos tan extraordinarios que hablan precisamente de la conexión de los tres universos, ¿no? Del material, el mental y el espiritual. Y cómo a través de la solidaridad, la compasión, la hermandad, a través del buen ejemplo, es que podamos realmente nosotros conectar pues con una dimensión superior. Ya la próxima vez les pasaré imágenes, ya pues estoy pasando todas las imágenes de la conferencia que lo tengo aquí, que son tan bonitas. Ya, muy bien. Entonces, somos siembra de vida extraterrestre. Fuimos seleccionados para hacer una versión corregida y mejorada de ellos. Lo hemos sido, quizás sin darnos cuenta. Se ha tenido temor de nosotros. Nos han querido frenar, han querido impedir que sigamos adelante, y cuanto más lo han tratado de impedir, tanto más lo han asegurado. Es un poco como la historia de José en el Antiguo Testamento, que él tenía sueños premonitorios y precognitorios. El 11º hijo varón de Jacob, y el 11º. Y se los contaba a sus hermanos, y sus hermanos lo envidiaban. Aparte, Jacob lo amaba a él con un amor especial porque era el hijo de la mujer amada, Raquel. Entonces ellos conspiran contra él, quieren matarlo, luego lo venden, y cuanto más trataron de impedir que se cumpliera su destino, tanto más lo aseguraron. Y cuando él tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, ¿qué fue lo que hizo con ellos? Los perdonó. Pues algún día se espera que nosotros nos alineemos con la fuerza de la luz en una última gran batalla contra la oscuridad, el fin de la guerra. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de pelear, perdonamos? Emulamos al Maestro Jesús en lo alto de la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El asunto es que cuando nosotros nos encontramos en la Biblia, nos hallamos que hay una serie de mitos de origen mesopotámico que fueron incorporados por Abraham cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Por ejemplo, el mito del paraíso terrenal, ¿no? La serpiente del paraíso, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Nuestros primeros padres y todo. Sabemos que todo eso es una alegoría, todo eso es una metáfora. Pero realmente, ¿qué habría de real en todo esto? Una nave laboratorio aterriza en un punto, pues, de África, no de la Mesopotamia, sino de África, y en un determinado momento se toma a seres humanos de este planeta, o sea, seres que han ido evolucionando propiamente de nuestro mundo, y ellos simplemente manipulan acelerando la genética, acelerando los cambios y las mutaciones en estos antepasados nuestros, estos prehomínidos, por así decirlo. Un detalle interesante: originalmente estaba previsto que la raza imperante, inteligente, más avanzada, más desarrollada, que debía prosperar en este planeta, iban a ser reptiles. Solo que hace 65 millones de años recibimos un bombazo que cayó del cielo, el meteorito de Chicxulub, que se estrelló en las costas de Mérida, en el Yucatán, y eso precipitó la extinción en masa de los dinosaurios. Y el planeta se decantó por los mamíferos, y de los mamíferos evolucionamos pues los homínidos como estamos en la actualidad. Entonces, esto es muy interesante porque cambiamos el plan que estaba previsto. Ahora, eso sería lo de menos porque lo que interesa es el alma de los individuos. Pero para ciertas razas extraterrestres de aspecto reptiliano, reptiloide, como los seres de Orión, pues realmente eso tampoco no les gustó muchísimo. Recuerden, el proyecto estaba previsto como para que evolucionáramos hasta cierto punto y después acabaran con nosotros o se deshicieran del proyecto. Sin embargo, ya no pudieron hacerlo porque estaban tan involucrados con nosotros, que ellos eran nuestro pasado, nosotros somos su futuro, en gran medida, y tenían que de alguna manera seguir acompañándonos. Pero habían seres como Lucifer en el universo mental y estos seres extraterrestres de Orión que de alguna manera comenzaron a ver con muy malos ojos que el proyecto continuara. Hay un momento en el cual
Satanel, Satán o Satanás, que era el líder de los Oriones, un ser de 3 metros de altura, con cola, todo con escamas y todo, es incorporado por Lucifer. Esta entidad angélica se mete en este cuerpo de este ser físico y trata de sabotear, boicotear realmente el proyecto del plan cósmico. Como digo, de los 7 planetas, de los 8 planetas seleccionados, el único que seguía en carrera era la Tierra. Y las fricciones fueron muy fuertes, un grupo son deportados, y los seres de Orión son reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los pleiadianos quedan en calidad de guardianes y vigilantes. El problema fue que 200 pleiadianos, tal como lo dice el libro apócrifo de Enoch, 200 pleiadianos, o sea, 200 ángeles liderados por un ser llamado Semiasa, tuvieron contacto sexual con seres humanos de la Tierra. Si realmente eran ángeles, seres inmateriales con cara de niña y alas a las espaldas, o seres etéreos, no tendrían por qué haber podido tener relaciones sexuales y menos engendrar hijos, mestizos, híbridos. Y todo eso lo menciona tanto los libros apócrifos como la Biblia. En el capítulo 6 del Génesis dice, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron, y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Aquí tengo a mano el Salmo 82 de la Biblia, acá, versículo 1. Dice, el león se alza en medio de la asamblea de los dioses, en medio de la asamblea de los dioses juzga, en el monte Safón. Originalmente el pueblo de Israel no era un pueblo monoteísta, sino un pueblo monólatra. Reconocía la existencia de muchos dioses, pero hablaba de un dios principal, al que le llamaban justamente, ¿no? Elión, el absoluto. Otras denominaciones, ¿no? El Sadai, ¿no? El todopoderoso, Adonai, el Señor, pues el Elohim, que significa nosotros, los dioses. Y así como los griegos tenían en lo alto de las montañas un lugar para encontrarse con los dioses, el monte Olimpo, el monte Parnaso, en Sudamérica los incas subían a lo alto de las montañas para conectarse con los apus, los espíritus de la montaña, seres de luz que venían del cielo. Pues así también el pueblo de Israel tenía un lugar que estaba como a unos 50 kilómetros al norte de Ugarit, esto está en Siria, el monte Safón. Entonces, en este lugar se reunía, pues, Elión con otros dioses, como Baal, como Aserá, como Mot, o sea, muchos dioses se reunían ahí. Por eso dice, Elión se alza en medio de la asamblea de los dioses, en medio de la asamblea de los dioses juzga en el monte Safón. Pero no que había un solo Dios, es que realmente hay un solo Dios, solamente que hay muchas jerarquías intermedias que han sido malinterpretadas como Dios. Y a estas jerarquías intermedias se les llama los padres creadores. Ha habido múltiples creaciones, esta no es ni la primera ni será la última. Y Lucifero Luzbel, que era un ser ultraterrestre, según Isaías 14:13 dice, tú dijiste en tu corazón, el cielo escalaré, por encima de las estrellas más altas elevaré mi trono, y me sentaré en la montaña del encuentro, en los confines del septentrión. Escalaré las alturas de las nubes, me igualaré a Elión. O sea, es la definición realmente del grave problema en el que cayó Lucifero Luzbel. ¿Cómo un ser que estaba tan alto pudo haber caído tan bajo? Pues obviamente, si tú te caes del segundo o tercer escalón de una escalera, pues no es tan grave que si te caes del escalón número 50. Y en contacto con nosotros, en contacto con la pasión, la emoción, el sentimiento que tenemos tan arraigado nosotros, todas estas entidades realmente perdieron la perspectiva y se les movió el piso. Nuestro planeta, como digo, fue seleccionado, se llevó a cabo un proyecto muy especial, la nave laboratorio introdujo en el interior estos protomínidos, prehomínidos, seres que ya probablemente estaban evolucionando del propio planeta. Ellos aceleraron el proceso de evolución de algunos de ellos. No era una pareja, eran varias, ¿no? Eran los hombres y mujeres, Adanes y Evas propiamente, y a todos ellos se les dijo que por ningún motivo consumieran de ciertas plantas que estaban reservadas dentro de la nave laboratorio, plantas con propiedades psicotrópicas, con propiedades alucinógenas, o sea, que no consumieran de ellas, sino que aprendieran algún día a utilizarlas de la forma más adecuada, porque las cosas nunca son ni buenas ni malas, es el uso que se les da. Entonces, y que no consumieran, pero uno de los 7 ingenieros genéticos, sembradores de vida, que intervinieron en esa ocasión, que se llamaba Gadriel,
pues habría interferido, habría saboteado el proyecto, porque también fue incorporado en algún momento por el propio Lucifer o Luzbel, ¿ya? Y dice, por ejemplo, en el libro apócrifo de Enoc, capítulo 59, versículo 6, no, perdón, sí, en 59, 6 dice, es Gadriel, ¿ya? Es Gadriel, él es quien sedujo a Eva. Y en Ezequiel 28, 11 dice, tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría y de acabada belleza. En el Edén, jardín espléndido, habitaban toda suerte de piedras preciosas que eran tu vestido. Y el oro era el galón de tu hombrera y de tu escote. Tú eras un querubín consagrado como protector. Yo te había establecido como tal. Estabas en la santa montaña de Elohim. Eras uno de los nuestros y te paseabas en medio de las piedras de fuego. Tú has sido perfecto en tu proceder desde el día de tu creación hasta que se descubrió en ti la iniquidad. Por la intensidad de tu tráfico has henchido tu interior de violencia y has pecado, y te ha arrojado de la montaña de Elohim. Eso dice Ezequiel 28, 11 al 16. Así que la entidad que tentó, que sedujo o que motivó a nuestros antepasados a querer ver más allá antes de tiempo y de alguna manera tener una expansión de conciencia sin preparación, fue esta persona, Gadriel, no Gabriel, sino Gadriel. La misma curiosidad femenina hizo de que fueran las mujeres las que dieran el paso más rápido que nosotros los varones. Pero obviamente, pues el paraíso terrenal, Adán y Eva, la historia esta, es solamente un mito, es una leyenda. Lo que existe es que hubo pues una nave laboratorio donde antepasados nuestros estuvieron sujetos a experimentos por parte de estos seres. Después dice en el Génesis 3:8, Elohim significa nosotros, los dioses, llamó al hombre diciéndole, ¿dónde estás? ¿Has comido acaso del árbol que te ordené no comieras? Como que se da a entender de que no lo saben todo, no están atentos a todas estas entidades. Entonces Elohim puso a Caín una señal para que no lo hiriera a nadie que le hallase. Luego partió Caín de la presencia de Elohim y se asentó en el país de Not, al oriente del Edén. Allí conoció Caín a su mujer. Génesis 4:15. Si supuestamente Adán y Eva, Caín y Abel eran los únicos sobre la faz de la tierra, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Pues obviamente en ningún momento se refiere a que sean los primeros, sino fueron los que estaban dentro, de alguna manera, de este proyecto, de este laboratorio, ¿cierto? Bueno, vamos a encontrar continuas referencias siempre a lo alto de una montaña para entrar en contacto con los seres del cielo. Así, solamente unos pocos elegidos son los que llegan a coronar la cima. Recuerden ustedes, también Moisés sube a lo alto del monte Oreb para recibir el decálogo, y 400 años antes que Moisés, pues el rey Hammurabi, rey de Babilonia, sube a lo alto de la montaña y tiene un encuentro cercano con el dios Shamash, el dios Sol, quien le entrega el código de leyes de Hammurabi, 400 años antes que Moisés. Entonces, la guerra de los ángeles es una guerra cósmica entre facciones extraterrestres, unos a favor y otros en contra del plan cósmico. Y Satanel y un grupo de Oriones fueron deportados a la Tierra, acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro mundo, mueren aquí y quedan atrapados en otra dimensión. Y reitero, desde ahí nos han hecho la vida imposible. Uno de los primeros casos de, no abducción, que es un secuestro, sino de encuentro cercano del cuarto tipo, que te llevan fuera de aquí o te permiten entrar en una nave, hasta del quinto tipo, que te llevan fuera de aquí, es el que se menciona en el Génesis 5:24, cuando dice que Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Elohim. Un día desapareció porque Elohim se lo llevó, o sea, se lo llevaron fuera de la tierra. En el libro apócrifo de Enoc se hace la precisión con respecto a la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres y los híbridos o mestizos que se formaron de esa relación. Ahora, esa relación no fue gratuita, o sea, nuestras antepasadas pues no lo hicieron simplemente por amor al arte. O sea, ellas, o sea, dice el capítulo 7 del libro de Enoc, tomaron mujeres, cada uno escogió una, y comenzaron a ir a ellas y a tener comercio con ellas, y les enseñaron los encantamientos y el arte de cortar raíces y la ciencia de los árboles. O sea, las chicas, como si fueran una matajería de la Primera Guerra Mundial, le sacaron información a los extraterrestres.
Aquí, por ejemplo, tengo este fragmento que dice Enoc 10:4, que dice, el Señor dijo aún a Rafael, encadena a Azazel de pies y de manos, y arrójalo en las tinieblas, y abre el desierto que está en Dudael y lánzalo allí. Y a Miguel el Señor le dijo, ve, encadena a Semiasa, a sus compañeros que se han unido a las mujeres para mancharse con ellas en toda su impureza. O sea que, así como hubo un grupo de extraterrestres deportados a la Tierra por el enfrentamiento de la guerra del plan cósmico, también hubo un grupo de extraterrestres, 200 pleiadianos, que fueron exiliados aquí al mundo intraterrestre por haber tenido relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Dice en Enoc, capítulo 21, allí vi 7 estrellas del cielo encadenadas, juntas en ese lugar, parecidas a grandes montañas y ardiendo como el fuego. Estas estrellas son los que han transgredido la orden del Señor y ellas han sido encadenados aquí hasta que pasen 10.000 siglos, número de los días de sus pecados. Las 7 estrellas son, la constelación de Tauro es justamente las Pléyades, y precisamente es el símbolo que usaban los mayas, Saquec, la estrella Lamat, ya para las Pléyades. Pero no solamente hubo extraterrestres varones que tuvieron contacto sexual con humanos de la Tierra, ya también hubo extraterrestres mujeres que tuvieron contacto sexual con terrestres de nuestro mundo. Una de ellas precisamente fue Astarte, Istar o Inanna. Y bueno, tenía varios novecitos aquí en nuestro mundo. Los mestizos que surgieron de todas estas relaciones con extraterrestres fueron reunidos en un grupo de 10 islas, la mayor de ellas la isla Undal, y surgió el mito de Atlántida. El mal uso que hicieron los atlántides del conocimiento recibido de los pares extraterrestres llevó a la destrucción de la Atlántida. Aparte, la manipulación que hicieron los atlantes hizo de que se acelerara el cambio climático también en aquel entonces, y el último periodo de la Lemuria, de la raza original de la Tierra, la raza negra, pues toda la parte de Mu, que era la Antártida, quedó bajo hielo. O sea, fue impresionante. Entonces, los pleiadianos tuvieron que rescatar a algunos de estos murianos y llevárselos a Centroamérica, y por sus rasgos negroides y todos son los que hoy día conocemos como la raza Olmeca, una civilización muy antigua pues, de México, los Olmeca. Entonces, los atlantes eran mestizos entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra. Cuando viene la destrucción de la Atlántida, o sea, hay grupos que logran fugarse, logran sobrevivir. Y no hubo un Noé, sino hubo varios Noés, porque te vas a encontrar en distintos mitos de muchos pueblos la referencia a este Noé. O sea, los sumerios hablan de Uxnapistín, los maoríes, justamente del Pacífico y de la Polinesia, hablan de Noah, que en una gran piragua, pues juntó también muchos animales para rescatarlos. En el caso de los sumerios, Uxnapistín es el Noé sumerio, que rescata también a muchos animales, hace una barca, tal por indicación de los dioses, y termina aparcando su barca en lo alto del monte Nisir en Kurdistán, a diferencia de Noé, que termina en el monte Ararat en Turquía. Al parecer hubo varios Noés. Dice, en Enoc, o sea, el libro de Enoc, capítulo 57, dice, y llegó tras de eso que vi otro ejército de carros, sobre los que habían hombres montados, y ellos iban sobre los vientos, sobre las nubes, en el cielo, de oriente y de occidente hasta el mediodía. Se oía el rodar de sus carros, o sea, carros, o sea, continuamente en la Biblia y en los apócrifos se ha hecho mención a estos carros voladores. En Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 8 al 9, dice, cuando Elión repartió las naciones, o sea, cuando el absoluto repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los Beniel, o sea, en este caso, de los hijos del cielo. O sea, se repartieron realmente el planeta y la humanidad. Más la porción que le correspondió a Yahvé fue Israel. O sea que Elión también le dio una heredad a un, no Dios menor, a una entidad que era Yahvé. Y al final Yahvé tampoco no era una persona, era una tripulación de seres.
encima pleiadianos, ya que estuvieron a cargo realmente del pueblo de Israel. Abraham vivió en Ur de los Caldeos, y los caldeos tenían toda la influencia cultural de los antiguos sumerios. El mito del Noé sumerio, el mito del paraíso terrenal. Los zigurats, estas grandes pirámides de observatorios astronómicos hechos de ladrillo que había en Mesopotamia, pues llamados los Sikurratu, pues eran lugares donde descendían realmente los Shem, los Mu, las naves en donde venían los dioses del cielo llamados los Anunnaki, los hijos de Anu, los hijos del cielo. Y dentro de las estatuillas sumerias encontramos a seres de aspecto de reptiles, seres de apariencia humana, o sea, seres de apariencia de aves. O sea, ¿por qué? Porque las tripulaciones de estas naves eran tripulaciones muy variadas, de varias razas de nuestra galaxia. Abraham vivió en Ur de los Caldeos, pero posteriormente se regresó con su padre hacia la zona de Harán, en Aram Padam, en Siria. Allí es donde él tiene el mensaje, recibe un mensaje que le dice que debía irse a una tierra que manaba leche y miel, una tierra prometida, una tierra reservada para él y su descendencia. Es así que, siguiendo a través de un acto de fe, lleva a su familia, lleva todo su ganado y se va a Canaán. Pues venía con recursos, compra las tierras donde él hacía su pastoreo, y dice, Abraham atravesó toda esta región de Canaán hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada del Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo, esta es la tierra que te voy a dar, que le voy a dar a tu descendencia. Génesis 12. Por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo. No que era una tierra que manaba leche y miel. ¿Cómo puede ser posible que ni bien él se establece, pues al poco tiempo le viene una terrible sequía? Cosas que poco difíciles de entender. El asunto es que viaja a Egipto y le dice a su esposa, o sea, Sara, que al parecer era muy guapa, a pesar de una mujer de beduino, curtida por el sol, una mujer bastante gordita, pues como le gusta también a los beduinos, bastante maltratadita, vegetada rápidamente, quizás también, a diferencia de las mujeres egipcias que eran delgaditas y con túnicas vaporosas y llenas de esencias y con olores a perfumes exquisitos, pues Sara probablemente la única vez que se bañó en su vida fue el día que nació y olía pues a un perfume tipo Chanel 100. Realmente ella se imagina. Sin embargo, aún así, Abraham consideraba que era muy guapa y tuvo miedo, tuvo temor de que los egipcios quisieran quitarle a su esposa y por ello lo mataran. Si realmente él estaba en contacto, pues, con Dios, en este caso con Elohim, porque todavía la manifestación de Yahvé o Jehová no se daba pues en lo alto del monte Oreb, sino la manifestación era con Adonai, con el Señor, o con el Sadai, el Todopoderoso, o con Elión, o Elohim. Pues, ¿cómo puede ser posible que Abraham tuviera temor de que lo mataran si él sabía que estaba protegido por Dios? Sin embargo, le dice a su esposa que finja que es su hermano. O sea, no le importó prostituir a su esposa con tal de salvar la vida. Son cosas difíciles de entender. El asunto es de que ciertamente el faraón ya le pareció muy atractiva Sara, hizo que la bañaran, debe haber pasado una semana ahí restregándola, y ella era pues bien gordita, ¿no? Un roperito de 3 cuerpos. Sin embargo, pues le gustó su gordita pues al faraón. Y en sueños es que se le aparece un ángel y le dice por qué estaba tomando la mujer de Abraham. Y dice, pero si él me dijo de que era su hermana. Entonces, lo mandó a llamar a Abraham y le dice, pero me has dicho tú que era tu hermana, yo le iba a tomar como esposa, como mi mujer, y realmente pues he soñado ya que me decían que no la tocara. Entonces, los hizo salir de Egipto, pero les dio muchos regalos, y entre los regalos que le dio a Sara, le dio a Agar, una esclava egipcia, una mujer egipcia, ya que estuvo de esclava de Sara. Entonces se regresan a Canaán, y estando allí en Canaán, pues dice Génesis 18:25, el Señor se le apareció a Abraham, el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Manré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio a los 3 hombres que estaban de pie frente a él. Al verlos se incorporó rápidamente para recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente.
¿ya? Y les pidió que se quedaran en su tienda de campaña, que descansaran y todo. Y allí ellos le revelan la intención de que van a destruir Sodoma y Gomorra, que el colmo de la iniquidad, de la maldad y todo, ya es muy alto, y que ellos van a ir a verificar si esto es así. Qué raro que tengan que ir presencialmente para verificarlo, teniendo tanta tecnología, si es la divinidad, los ángeles, podrían saberlo de muchas formas. Sin embargo, dice que iban a verificar realmente el nivel de maldad que había allí, como para hacer justicia. Y mientras que estaban conversando con Abraham, le dicen que va a tener un hijo. Entonces Sara, que estaba detrás de la tienda, pues escucha y se ríe, porque dice, yo ya soy una persona mayor, soy estéril, pues ¿cómo va a ser esto posible? Pero los otros seres sí se dieron cuenta y dijeron, ya, lo que es imposible para el hombre es posible para los Elohim. O sea, para los sacerdotes no creo que haya sido ningún problema verificar realmente ya cuál era el problema de Sara y tornarla fértil o sanarla. Dice el Génesis 18:20, la gente de Sodoma y Gomorra tiene mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy para allá para ver si es verdad su maldad, para ver si su maldad es tan grande como se ha dicho. Como no lo saben, ya así lo sabré. Dos de los vigilantes fueron de allí a Sodoma, pero Abraham, ya, de los visitantes, perdón, se quedó todavía ante el Señor. Si supuestamente al Señor nunca nadie lo ha visto, ¿cómo puede ser posible que califique a esta entidad como el Señor? Esto es Génesis 18:20. Pues al final estos ángeles destruyeron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot, el sobrino de Abraham, logra huir. La esposa queda convertida en una estatua de sal simplemente porque se rezagó. Habría que ver hasta qué punto eso realmente ocurrió así. Pues toda la zona de Canaán estaba como de alguna manera controlada o las creencias que manejaban tanto los filisteos, los amorritas, los moabitas, los jebuseos, todo era el culto al dios Baal, dios del trueno, y al cual, a una de las manifestaciones de Baal Moloch, sacrificaban los niños, los hijos primogénitos. Ya era la costumbre de los pueblos cananeos de sacrificar en lo alto de las montañas a sus hijos primogénitos. Recordemos que queriendo darle cumplimiento a la profecía de estos Elohim, Sara le entrega a su esclava Agar, la egipcia, para que Abraham se acueste con ella y tenga un hijo. Y nace Ismael. Ismael era el primogénito de Abraham. Abraham nació pues en Irak, Abraham. Y el primer hijo que tiene Abraham, su primogénito, es Ismael, el hijo que tuvo en Agar, la egipcia. Pero al poco tiempo Sara también resulta embarazada y concibe a Isaac. Los celos de Sara hacen de que con todo dolor Abraham tenga que despedir ya a Agar ya, y al niño. Pero en el camino se les aparece un ángel que los cuida y los protege para que haya una gran descendencia a través de Ismael, que serían los pueblos árabes. Entonces, la escena esta de que es como un mentalismo, ¿no? De que él sabe de que todos los cananeos tienen la costumbre de sacrificar a sus hijos en lo alto de las montañas, los hijos primogénitos, es lo máximo que llegaba a sacrificar un corderito. Y claro, sacrificaba un corderito para que Dios le asegurara los próximos 1000 corderitos, un poco infantil, pero bueno. Resulta ser entonces que si tenía que, o sea, si se le ocurrió, por una cuestión de ego, de mostrar realmente el amor que le tenía a Dios, que decidir en ir a sacrificar en Monte Moria, donde actualmente está la ciudad de Jerusalén, sacrificar a su hijo primogénito, ¿en quién tendría que haber pensado? No precisamente en Isaac, sino en Ismael. Y cuando va a sacrificar, obviamente se le manifiestan, se le aparecen estos seres, dicen, bueno, queríamos ver si eras capaz realmente de ofrecer a tu propio hijo y todo. O sea, estos seres, ya sean extraterrestres o seres espirituales, saben lo que hay en el corazón de las personas, no tienen que por qué probar a la persona a ver hasta dónde es capaz de hacerlo. Entonces, como que no tenía mucho sentido el exponer realmente la vida de Ismael o de Isaac en este sacrificio. Dicho sea de paso, los árabes celebran el sacrificio del cordero, pues recordando el sacrificio de Ismael, no de Isaac. Después,
Isaac se casó con Rebeca. Rebeca no podía tener hijos. Pues parecía que se repetía mucho esto dentro de la familia. Y con la ayuda de los de arriba, nace Esaú y Jacob. Esaú, pues nace primero, es el primogénito, y tenía el cabello, o sea, tanto la barba, el cabello rojo. Por eso le llamaban, ¿no? Esaú, o sea, el rojo. Y pues él era el que trabajaba pues al aire libre, mientras que Jacob era más el hijo de mamita, estaba más en la casa y todo. Entonces un día que él regresaba de estar pastando el ganado y todo, ya viene con mucho hambre, Esaú, y encuentra a su hermano que está cocinando lentejas. Le dice, por favor, convídame. Dice, no, te las vendo. Dice, ¿y qué quieres a cambio? Quiero la primogenitura. Entonces, realmente fue una broma. O sea, la primogenitura por un plato de lentejas. Sin embargo, después, a escondidas, el propio Jacob, con la complicidad de su madre, le roba la primogenitura a su hermano, consiguiendo de que el padre que estaba ciego, pues lo bendiga y le dé pues, todos los derechos de la primogenitura, los bienes materiales, todo. Entonces, Jacob tiene que huir porque el hermano lo quiere matar. O sea, de Esaú descienden todos los jordanos, se consideran a sí mismos descendientes los jordanos. Jacob huye, ¿no?, de la ira de su hermano, y en el camino, dice el Génesis 28, he aquí apareció o vio en sueños una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Realmente fue un sueño o fue una nave con escalería de la que bajaban estos seres? Pues dice a continuación, en Génesis 32, Jacob siguió su camino y unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo, este es un ejército de Dios. Por eso llamó al lugar Mahanayim, a aquel lugar donde Dios hizo su campamento. Génesis 32, 1. O sea, un lugar donde aterriza una nave, bajan estos seres, y Jacob lo interpreta como que es Dios que ha aterrizado, ya, y que han bajado pues todos sus ángeles ahí. Pero más adelante encontró a uno de estos ángeles solo, y se abalanzó sobre él, lo agarró del cuello, no lo soltaba, y el ángel no podía realmente con Jacob. Entonces, simplemente lo hirió, ¿ya? Y lo dejó cojo, pues a Jacob, pero aún así Jacob no lo soltaba. Y entonces digo, ¿qué quieres, hijo de hombre? Dice, quiero que me bendigas. Entonces lo suelta, ya, y recibe la bendición de este ángel, y cuando Jacob le pide que le dé cuál es su nombre a esta entidad, le dice, no, mi nombre es misterioso, no te lo puedo decir. Y también, producto de la bendición, le cambia el nombre, deja de ser Jacob para llamarse Israel, el que lucha con el poder de Dios o el que lucha contra Dios. En Egipto vamos a encontrarnos pues de que José es vendido por sus hermanos, llega a ser virrey del Gosen, jefe de los carros del faraón, portador del anillo real, y se lleva a toda la familia y se establecen en Egipto. Y después, siglos más tarde, pues al parecer nuevamente están esclavizados, y es ahí la escena de Moisés. ¿Sabían ustedes que todos los faraones se llamaban Moisés? Moisés significa en egipcio hijo de. En hebreo, por ejemplo, es Ben. O sea, Yeshua ben Yosef, Jesús, el hijo de José. O sea, el apellido es el el nombre del papá. Pues, o sea, en el antiguo Egipto, todos los faraones se llamaban Moisés. ¿Por qué? Porque significa hijo de. Amosis, el faraón que liberó a Egipto de los Ixos, se llamaba Amón Moisés, el niño, el hijo de Amón. Tutmosis, el gran Napoleón, el gran general de los egipcios, era Tot Moisés, el niño, el hijo de Tot. Ramses o Ramosa, tan famoso, pues era Ra Moisés, el niño, el hijo de Ra. ¿Por qué Moisés ya se quedó a solas? Porque primeramente ya no había un nombre de un dios para colocarlo delante de él, ya que él hablaba de un dios sin nombre, y aparte porque tendría que ser necesariamente alguien que fue tan mal visto ya en Egipto, que al final se trató de borrar su recuerdo. El niño rescatado de las aguas, ya una historia muy similar a la del rey Sargón, rey de Akkad, que también es rescatado del río Éufrates. Va a haber un momento en el cual Moisés toma conciencia realmente de que, o sea, es descendiente de hebreos, tiene que huir de Egipto porque mata a un egipto que estaba cometiendo una injusticia,
llega al Sinaí y ahí se encuentra con Yetro, ¿ya? Quien va a ser eh, su suegro, ya que se va a desposar con una de sus hijas, Séfora. Y es Yetro el que lo inicia a él en el culto a la presencia, a Dios, que aparece en lo alto de la montaña, entonces en lo alto del monte Horeb, ¿no? Entonces, continuas referencias hay como el Éxodo 19:12 que dice, guardaos de subir a la montaña ni de tocar su extremo, cualquiera que lo tocare será muerto sin remedio. Tiempo después, Moisés, que estaba cuidando el ganado, ¿no? Alguna de estas, de sus cabritas o corderitos, suben la colina, suben parte del cerro de Monte Oreb, y él siguiéndolas, llega a un lugar donde hay una zarza ardiendo. Pues en el desierto del Sinaí, por cuestiones de temperatura y por cuestiones de acumulación realmente de aceite que tienen a veces las ramas de estas zarzas, entra en combustión espontánea y no se consumen. Así que eso pasa, eso se repite hasta la actualidad. Como también, por ejemplo, que si ha habido épocas de lluvia en el desierto, pues los árboles, sobre todo una variedad que se llama Tamaris marifera en el desierto, comienza a soltar unas bolitas debido a que suben los insectos y comienzan a cortar las ramitas y todo, y de ahí va a salir una secreción que cae al suelo, y si uno la reúne puede hacer como una masita, como un pan dulce. Um, un detalle interesante. Moisés va a hacerse de una familia madianita y recibe el encargo de Dios de que debe ir y sacar al pueblo de Israel que está esclavizado. Dice Éxodo 4:24. Durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia iban a pasar la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. O sea, eso de que lo envía en una misión y después le sale al encuentro para quererlo matar, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero hay cosas como esta ya en la Biblia. Después nos encontramos que se anuncian las 10 plagas de Egipto. Hoy se sabe que lo de las 10 plagas no fue real. ¿Por qué? Porque era algo cíclico que ocurría continuamente en Egipto. O sea, en Egipto había 4 estaciones, ¿no? Perdón, 3 estaciones de 4 meses. La estación de siembra, o sea, la estación de lluvia, la estación de siembra y la estación de cosecha. 4 meses cada uno de estas 3 estaciones. Entonces, en la época de lluvia, llovía tan intensamente en África que el Nilo Blanco, que venía desde del lago Victoria, en Uganda, venía arrastrando cantidad de limo, o sea, cantidad de barro rojizo del desierto. Aparte, bajaban de las montañas de Etiopía, pues del Nilo Azul, pues cantidad de agua también. Y todo eso se juntaba a la altura de Jartum, en el Sudán, y se formaba el Gran Nilo, el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Entonces venía arrastrando todo el agua o sea, todo el desierto, y el río se volvía rojo, entre rojo y chocolate, y no se podía beber. Entonces decir de que Moisés fue delante del faraón y le dijo que si no salía, si no dejaba salir al pueblo, dicho ese paso que ni siquiera le dice deja salir al pueblo de forma definitiva, sino déjanos salir al desierto, hacer una oración y después volvemos. O sea, ¿qué necesidad había de mentir, de engañarle al faraón? O sea, de una vez por todas decirle, mira, nuestro Dios dice que nos dejes irnos y de una vez por todas, ¿ya? Y sin embargo le dicen, no, déjanos salir al desierto y después volvemos. O sea, era realmente un engaño, una mentira, una cosa muy curiosa. Pues al final le dice, bueno, si no dejas salir al pueblo, el río se te va a convertir en sangre. O sea, si Moisés le hubiera dicho eso al faraón, el faraón se hubiera muerto de risa. O sea, ¿por qué? Porque todos los años eso siempre ocurría en Egipto. Y al empantanarse Egipto, venían las plagas de tábano, de mosquito, de rana, de langosta, siempre. Hasta que hicieron, obviamente, la represa a comienzos del siglo XX, los ingleses. Y posteriormente los rusos ayudaron a hacer la segunda gran represa de Egipto, donde estaban antes las cataratas. Y eso ya hizo que todo el limo se fuera quedando, pues, del otro lado y mayormente comenzara a tornarse más ácidas las tierras de Egipto. Bueno, el asunto es que nos encontramos con que las plagas no son tales. Entonces, ¿qué fue realmente lo que Moisés le dijo al faraón que hizo que al faraón se le erizaran las uñas y los pies y realmente pensara detenidamente en liberar al pueblo de Israel?
Él le advirtió de que ese año o se adelantaban o se atrasaban las lluvias, lo cual significaba la hambruna de Egipto. Y eso tendrían que haberlo sabido los meteorólogos de aquel entonces, que eran los sacerdotes egipcios. Ellos estaban pendientes de la salida de la estrella Sotis en el cielo, estrella Sirio, y del aumento del caudal del río en los llamados nilómetros, que eran unos pozos tubulares muy profundos al lado de los templos, con lo cual se medía también cuánto se le iba a recaudar en impuestos a la gente a través de las especies, ¿no? Entonces, las plagas, nada que ver. El cruce del Mar Rojo, como las películas que el mar se ponen, o sea, de un lado a otro se forman estas grandes paredes y todo, eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia dice que cruzaron el mar de Cañas. O sea, antes el Mar Rojo no estaba unido con el mar Mediterráneo, no había el canal de Suez. Entonces, toda esa parte era una parte poco profunda, ya llena de pantanos, donde los carros egipcios obviamente ya no podían cruzar, no podían pasar, pero la gente a pie sí. Entonces, por ahí fue que cruzaron realmente ellos. Y dice el Éxodo 13:21. De día el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar de día y de noche. Entonces, o rechazamos todo o aceptamos todo lo que dice la Biblia. No, tenemos que tomar también con pinzas, porque recuerden que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, fueron escritos 500 años después de que ocurrieron los acontecimientos por parte de los escribas y los salmistas de Salomón. No los escribió realmente Moisés. De todas maneras, al ver la conexión que llegó a establecer Moisés con Dios, Yetro, su suegro, dice en Éxodo 18:11, ahora estoy convencido de que Yahvé es más grande que todos los dioses, pero sigue reconociendo que hay muchos otros dioses. Dice en el Éxodo 20:18, al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Yahvé, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que Yahvé había bajado a él en medio de fuego, y subía su humo como el humo de un horno, mientras toda la montaña temblaba reciamente. El sonido de la corneta iba haciéndose cada vez más intenso, o sea, como las trompetas del Apocalipsis, o sea, el objeto está atravesando en lo alto del Monte Oreb, y dentro de la parafernalia del espectáculo y todo, las nubes, sonidos, colores, y sobre todo pues ese como concierto musical, tipo encuentro cercano del tercer tipo. Dice, el sonido de la corneta iba haciéndose cada vez más intenso, Moisés hablaba y Elohim le respondía ya por una voz, y como llamase a Yahvé a Moisés hacia la cumbre del monte, Moisés subió. Luego dijo Yahvé a Moisés, baja, conjura al pueblo, no sea que irrumpan hacia Yahvé para observar y caigan de aquí muchos. Éxodo 19:16. ¿Por qué no quería Yahvé que la gente subiera, que la gente viera? Porque si la gente hubiera visto qué forma había debajo de la nube, o sea, de un objeto volador, hoy día la gente tendría en el altar pues la forma de un platillo volador, una nave extraterrestre. Y también no les convenía pues que la gente se diera cuenta de que ellos eran gente como nosotros. Muy bien, pues ahí él recibe el código de leyes, o sea, el decálogo, pero ya 400 años antes, el rey Hammurabi, como ya les había mencionado, recibe el dios Shamash lo mismo, pues en un alto de una montaña. Moisés recibe el encargo de hacer el arca de la alianza, de madera, enchapada en oro, con unos ángeles en la tapa y todo, ¿no? Y así lo hizo, o sea, así mandó a hacerlo. Sin embargo, en Egipto, cuando uno entra al templo de Amón en Karnak, en la sala hipóstila, la sala de las 134 columnas, pues en las paredes está la procesión de la barca solar. O sea, los sacerdotes egipcios llevan en procesión una barca y encima lleva el naos, el arca de la alianza egipcia. O sea, que es una caja que tiene en la tapa 2 querubines con las alas hacia adentro, que representa a la diosa Isis, la guardiana de los velos del conocimiento oculto. Pues es muy curioso, ¿no? Porque en el Éxodo 25 dice, no te postrarás ante las imágenes ni las servirás. Pues yo Yahvé, tu Dios, soy un él celoso. O sea, uno de los él, estos seres que vinieron del cielo.
que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación respecto a quienes me odian. Y en cambio trato con misericordia hasta la milésima generación a quienes me aman y guardan mis mandamientos. Eso de no tendrás otro Dios delante de mí, no adorarás ídolos ni nada de esas cosas, es muy curioso porque a la hora de que le manda hacer el arca de la alianza, hace que pongan los querubines con las alas hacia adentro, que es la misma diosa Isis. Recuerden que Moisés fue iniciado en el sumo sacerdocio de Amón en Karnak. Entonces al final estuvo repitiendo muchas de las cosas que había en el antiguo Egipto, como la barca solar del dios Amón, la copia, para poner en este caso las tablas de la ley dentro. Pues muy curioso. Dice aquí, y en Éxodo 23:20 dice, mira, yo enviaré mi ángel delante de ti, para que te cuide en el camino, y te lleve al lugar en que te he preparado. No te alejes de él, obedécelo y no te seas rebelde, porque él actúa en mi nombre y no perdonará los pecados de ustedes. Eso de que no perdonará los pecados, que Dios es un Dios celoso y castiga hasta la segunda, tercera generación, eso no es posible de un Dios que realmente es amor. O sea, no tiene mucho sentido. Es como que digamos que un juez, por muy corrupto que sea, no enviar a la cárcel al hijo de un delincuente por ser el hijo de un delincuente. Si un juez corrupto no lo haría, ¿cómo Dios, que es amor, va a hacer una cosa como esta? Este tipo de comportamientos muestra que quienes realmente estaban interactuando con nosotros era gente como nosotros, solamente que de otros mundos, y que no sabían realmente lidiar con las emociones y los sentimientos. Ahora, el arca de la alianza era muy particular, o sea, realmente tenía descargas eléctricas, emitía radiación y todo. Miren lo que dice el Éxodo 24:9. Luego Moisés subió con Aarón, Nadab y Abijú, y 70 de los ancianos de Israel, y contemplaron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de baldosa de zafiro y semejante en claridad al cielo. O sea, la nube estaba escondiendo un objeto que tenía ventanas o que era una nave. Ya, dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube, la gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Dice, me he fijado de esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, porque estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Moisés entonces trató de aplacar el rostro de Yahvé, su Elohim. Dice, el rostro de Yahvé, su Elohim, o sea, su Dios, pero siempre hablando de que hay otros dioses. Y no eran dioses, eran simplemente seres que estaban allí y que estaban sujetos realmente a cambios estados anímicos. Hay muchos pasajes sobre todo esto. Quizás lo más interesante, por ejemplo, es a lo largo de la Biblia vamos a encontrar que Abraham se desposa con Sara y Sara no puede tener hijos, es infértil. Sin embargo, con la ayuda de los de arriba nace Isaac. Isaac se casa con Rebeca, Rebeca no podía tener hijos, con la ayuda de los de arriba nace Esaú y Jacob. Jacob se casa con Lía, su prima, y luego con Raquel, a la que realmente amaba. Pero Raquel era estéril. Sin embargo, con la ayuda de los de arriba nace José, el de los sueños premonitorios y preconitorios, el del don de profecía. Sansón, hijo de pares estériles. Samuel, hijo de pares estériles. María la Virgen, hija de Joaquín y Ana, no podían tener hijos. Con la ayuda de los de arriba nace María. Zacarías e Isabel, la prima María, pues no podían tener hijos. Sin embargo, nació Juan el Bautista. Y finalmente Jesús. Demasiados hijos de pares estériles, demasiadas intervenciones, tratando de asegurar de pronto la llegada de Jesús. Jesús, según los extraterrestres, pues no era de ninguna manera un extraterrestre, sino un terrestre extra. O sea, un ser fuera de lo común. Pero alguien que había evolucionado del planeta Tierra, que a través de múltiples encarnaciones en nuestro mundo, pues había llegado a un alto nivel de evolución, ya no necesitaba reencarnar. Sin embargo, por amor a la humanidad aceptó volver. Y durante 30 años de su vida, Jesús se preparó para que durante los 3 años de vida pública, en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración, por la cual un ser ultraterrestre, universo mental, llamado Micael o Miguel, se fusionó con Jesús durante los 3 años de vida pública y lo acompañó hasta el momento de la crucifixión. ¿Por qué? Porque así como Lucifer o Luzbel en un determinado momento incorporó no solamente a Satanel, Satán o Satanás, a este extraterrestre de Orión, ya en algún momento se manifestó
a través de ciertos individuos, así también necesitamos que una entidad similar o de igual proporción, pues también se manifestara para equilibrar las fuerzas. Entonces, Jesús lo que vino a recordarnos a todos, ¿cuál es la misión que todos tenemos? Jesús durante 3 años predicó la doctrina del amor y tuvo la oportunidad de llevar su mensaje hasta las últimas consecuencias. Cuando allí clavó en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, enseñándonos que el camino, la verdad y la vida es el amor en el perdón. Todos tenemos la oportunidad a diario de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonarle a las personas que más amamos, sus errores, sus defectos, y también perdonar a todos aquellos que en algún momento pues nos han hecho daño y todo. Está ahí justamente el grado crístico, la gran misión, el gran rol, o sea, la gran oportunidad de crecimiento espiritual, tanto individual como colectivo. Llegará un día en que sabremos que hemos sido víctimas pues de una conjura cósmica, hemos sido un experimento, ha habido seres que han querido acabar con nosotros, que han tenido miedo de lo que nosotros podíamos llegar a hacer, y entonces se espera que participemos de la batalla final, pero ¿qué pasa si al final, en vez de hacer batalla, nosotros en un acto de amor supremo perdonamos? Entonces produciría una redención cósmica. Y la idea también es liberar estas entidades que están atrapadas en nuestro mundo, liberarlas para que se marchen en paz a través del perdón. Pues esa es la gran misión y la gran tarea. Y por eso, si tuviéramos que resumir realmente el mensaje bíblico, más allá de todos los detallitos, de las cosas que no coinciden, de las cosas que pueden ser mitos y leyendas añadidas con el tiempo o mal interpretadas y todo, en esencia el mensaje es ese, de que la humanidad tiene un rol privilegiado, o sea, no, no somos, podríamos, el centro de la creación, pero sí el centro de una expectativa cósmica en la actualidad. Y hemos logrado lo que nadie hubiera logrado antes, o sea, hemos logrado conectar con el real tiempo del universo. Hemos hecho que el tiempo real se junte con el tiempo alternativo el 21 de diciembre del 2012 y se crea una tercera realidad. Y hoy estamos en esa tercera realidad y tenemos que consolidarla. Y así como cuando nació Jesús, las fuerzas oscuras, satánicas, demoníacas del planeta quisieron acabar con el niño a través de Herodes, ya, pero también recibió el apoyo de los Reyes Magos. Así también, pues hoy por hoy se está queriendo destruir a la humanidad, haciéndole perder toda esa potencialidad o el conocimiento de nuestra potencialidad. Y mientras hay otros seres que tratan de recordarnos a como del lugar, que no, no tengamos temor, ya que confiemos, que nos dejemos guiar, que dejemos fluir. Y esa es la gran tarea en la actualidad. Bueno, vamos a pasar a la sección preguntas. A ver, las preguntas de todos. Dice aquí. A ver. Buenas noches a todo el mundo, ¿ok? Buenas noches. Muchos saludos, muy bien. Ya, a ver. Dice aquí. Durante esta cuarentena he escuchado en varias ocasiones unos sonidos en el cielo, como el gong o zumbidos fuertes. ¿Eso tiene que ver con las llamadas trompetas del cielo? Ciertamente que sí. Son naves que están orbitando alrededor de la Tierra, algunas gigantescas de hasta 450 kilómetros de diámetro. Hay una fotografía tomada por el satélite GOES-8, un satélite geoestacionario, una fotografía que dio a conocer la Fuerza Aérea de Chile. También he visto que coincide con la alza de la resonancia Schumann. ¿Podría explicarnos un poquito más? Obviamente, la vibración del planeta, el corazón cristal del planeta, la frecuencia de nuestro mundo está acelerada. Entonces eso produce zumbidos, produce realmente sonidos de la naturaleza, pero muchos de los sonidos que estamos captando realmente tienen que ver más con las naves que están alrededor de la Tierra que con otra cosa. Dice aquí, ¿cómo diferenciamos un contacto con un extraterrestre al de uno con un espíritu desencarnado? Primeramente porque si uno se protege, si uno hace cúpulas de protección, es difícil que entidades bajas o bajos astrales o entidades atrapadas en el bajo astral se manifiesten si no es para pedirnos una ayuda, ya para que oremos por ellos, les enviemos luz y todo. Pero en una experiencia de contacto extraterrestre, realmente es un ser que ocupa una realidad física, o si está proyectado, es tipo holograma, pues uno percibe realmente la vibración de este ser. Los seres de luz generalmente siempre emiten luz, mientras que los seres de la oscuridad y todo, pues mayormente es un ente oscuro carente de energía. Entonces, confíen más no en tanto en lo que ven, sino en lo que sienten. Y si son seres realmente extraterrestres, pues pueden dar cualquier manifestación que demuestre la realidad de que ese contacto realmente se está provocando, se está produciendo. Dice aquí, de acuerdo a los evangelios gnósticos, hubieron enseñanzas dejadas por María Magdalena. ¿Cuáles fueron? O sea,
Lo que pasa es que esas enseñanzas no son de María Magdalena, no son de Tomás, no son de Judas. Son las reflexiones filosóficas, ¿no? Del grupo de esta comunidad que tenía una formación grecorromana ya y también tenía acceso a mucho del esoterismo egipcio. Entonces, no eran enseñanzas directamente de María Magdalena. Esto que nos hemos enterado de los niños rescatados de túneles en distintos lugares de Estados Unidos es parte de lo que usted dice que debe salir a la luz. Se está desarmando el plan de los oscuros. Obviamente, muchas cosas se están dando a conocer ya y algunas terribles, tenebrosas, en grado sumo. Entonces, Sixto, la humanidad ha sido un experimento por miles de años. Entonces, somos una mezcla de qué razas de otros planetas. Pues tenemos en nuestra genética de arturianos, de pleiadianos, tenemos de reptilianos, tenemos de todo. O sea, recuerden que las razas matriz del universo, las primeras que poblaron el universo, seres de aspecto de anfibios, seres de aspecto de peces, seres de aspecto de reptiles, seres de aspecto de insectos, seres de aspecto de aves, seres de aspecto felinos, seres de aspecto humano. O sea, de todo tenemos un poco. Sixto, ¿pueden estas naves gigantes que están por encima de nuestro planeta ser una especie de arcas de Noé preparadas para una evacuación? No. O sea, siempre la posibilidad de una evacuación en un plan de contingencia en el caso de que la humanidad no lograra revertir el futuro planetario, pero sí hemos logrado modificar ese futuro planetario. Entonces estas naves, más que para una evacuación, lo que están haciendo es actuar como amplificadores de todas nuestras intenciones, todo nuestro trabajo espiritual, como para contrarrestar el efecto de la acechanza de los oscuros, de los negativos. Sixto, estos seres que estuvieron en nuestra tierra, que dice que se hicieron adorar como dioses, ¿serían los dioses que adoraban los egipcios, que los representaban con cabezas de animales? Claro que sí. Igualmente, dioses pues como Aserá, como Baal, como Moloch, como Marduk, todas estas entidades también mesopotámicas y no serían otra cosa que eso. Bendiciones, hermano Sixto. ¿Qué piensas de los libros de Enrique Barrios? Maravillosos. O sea, Enrique Barrios es una persona genial, maravillosa, súper espiritual. Tuve el honor de conocerlo hace muchos años atrás. Fue el que escribió Amy, el niño de las estrellas, ya el universo, el maravilloso universo de la magia, si no recuerdo mal, ya Amy Perlita, Amy Regresa, un montón de libros maravillosos. Es cierto que en muchas ocasiones los extraterrestres han atentado a ayudar, o debe ser intentado ayudar a la humanidad a través de varios gobiernos en la Tierra, ofreciendo enseñanzas, tecnología, sí, ciertamente, pero obviamente no ha sido esto bien recibido de ninguna manera. Dice aquí, y no hay ningún pacto secreto entre los extraterrestres ya y la Tierra. O sea, jamás firmaría un pacto secreto con nosotros sabiendo que nunca respetamos pactos internacionales o interplanetarios. ¿Qué opinión te merece el libro Yo viste Ganímedes de Yossi Ibrahim? Bueno, léanlo ustedes y saque cada uno su propia conclusión. No soy crítico literario y considero que cada persona es responsable por las cosas que dice. Dice aquí, ¿qué hay de cierto de que el Dios del Antiguo Testamento es un ser distinto al Padre de Jesús en el Nuevo Testamento? Bueno, primeramente, el Padre Creador, al que se hace referencia, es a Micael o Miguel, y es un ser ultraterrestre, mientras que Yahvé o Jehová ya eran pleiadianos, seres extraterrestres del universo material, y por encima de todos ellos estaba Elión, el absoluto, el profundo, pues el origen de todo, el Dios Padre Madre. Según sus estudios, ¿quién era Viracocha en la cultura pre-inca e inca? Bueno, así como, o sea, los extraterrestres han estado viniendo por temporadas y han estado guiando a los pueblos. Entonces, Tonopa, Viracocha, Bochica, Quetzalcóatl y todo, pudo haber sido gente de ellos mismos que tuvieron contacto y transmitieron toda la enseñanza y el conocimiento que recibieron, o gente de ellos que vino en algún momento para guiar realmente a la gente de la Tierra. Dice, mi hijo tuvo una salida astral, sintió que su cuerpo salió, o sea que salió de su cuerpo, y había movimiento de temblor en su cuerpo y donde lo vio usted y le dijo que le iba a dar de herencia, fue como un casco de luz blanca muy brillante, y usted se lo puso en ese momento. Una voz le decía el siguiente nombre a mi hijo, Ojinamo. Podría ser su nombre cósmico, su clave vibratoria personal. Varias veces le decían ese nombre y usted con él se fueron caminando juntos hacia unas escaleras que las conducían a un lugar que habían muchas cosas brillantes, objetos muy hermosos de oro y
de oro y blanco. ¿Qué significa? ¿Qué significado podría tener? Primeramente, hay 5 clases de sueños. Hay sueños que son verdaderas experiencias del mundo astral, que lo que está soñando realmente está ocurriendo, por muy disparatado o extraño que sea el sueño. Hay sueños que son simbólicos, sujetos a interpretación, en donde lo que está soñando son mensajes que tienes que tratar de interpretar, sentir, intuir. O sea, hay sueños que son premonitorios o precognitorios, son anticipos de cosas que están a ocurrir, o para que no te ocurran, o para que estés preparado para cuando eso pase. Hay sueños que son recuerdos de vidas pasadas, y hay un quinto tipo de sueños que son imaginación. A veces durante la noche tenemos varios sueños, o un mismo sueño puede ser realmente una mezcla de varias cosas. Entonces, soñar de pronto, ¿no? Que recibes de herencia un casco, puede ser conciencia, conocimiento, protección, conceptos, ideas que te protegen tu mente de cualquier manipulación. Eh, por ejemplo, ese nombre podría ser el nombre cósmico, o sea, una clave vibratoria personal para meditar con ella, ya sea en silencio por las noches, repitiéndolo mentalmente, o cantándolo por las mañanas. Los objetos de oro, el oro tiene que ver con la sabiduría, y la sabiduría es poner en práctica todo lo que uno aprendió. Y el blanco es la pureza e intención, la bondad. O sea, lo blanco, tener acceso a cosas blancas, es tener acceso ya a pruebas de purificación, a una experiencia de crecimiento, ya, pero mayormente sin grandes pruebas, pero a la vez también purificándose, renovándose, limpiándose. Entonces, aquí había... Ahora, esos como temblores y todos, no es extraño que cuando uno se desdobla siente un zumbido muy fuerte y a veces es como un estremecimiento. A veces el estremecimiento es cuando uno sale o a veces cuando uno cae o regresa a su cuerpo. A Jesús y a la Virgen María se los llevaron de esta tierra en una nave extraterrestre. Sí. Es decir, en cuerpo y alma. Sí. Dice, les recomiendo justamente el libro El parto planetario, en donde hablamos precisamente de Jesús y María la Virgen. O sea, uno de los 20 libros que tengo publicados. Recuerden que ustedes pueden encontrar mis libros a través de Amazon Books o a través de la editorial Colima Books, con K, Colima Books. Sisto, ¿quién sería Yahvé o Jehová entonces? Una tripulación de pleiadianos. Los que guiaron a los judíos eran de origen extraterrestre, ciertamente lo eran. Sixto, si Elías, que fue un personaje tan ejemplar que se reencarnó en Juan el Bautista, primo de Jesús, ¿por qué tuvo Juan una muerte tan horrible? Justamente porque decía, Elías asesinó a otros seres humanos cortándoles el cuello. Entonces, por la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que no es otra cosa que la ley de causa y efecto, él tenía un karma, tenía una deuda, y en la siguiente encarnación pagó esa deuda perdiendo la cabeza, o sea, siendo justamente decapitado. ¿Cuántas de estas entidades oscuras hay aquí deportadas en diferentes lugares? Bueno, ¿cuántas? Pues más o menos deben ser alrededor de unas 300 entidades, 75 en la isla de Pascua y el resto repartidos en diversas partes. Pero también hoy día muchos de estos seres ya se han logrado encarnar en seres humanos de la Tierra. El asunto es que cuando encarnan, la persona olvida quién ha sido en sus vidas anteriores. Y toda la experiencia de vida es un poco el recordatorio de quién fuiste. Y hay gente que al encarnar hoy día en la Tierra, a pesar de que hayan sido los oscuros de extraterrestres negativos, pues cambian, se polarizan hacia la luz y más bien hacer lo imposible para querer ayudar a la humanidad. Dice aquí, muy cierto, es una regresión, vi como un ángel dorado que me dijo que estamos aquí para llegar a ser seres de luz, ciertamente. Estamos en proceso de iluminación. Petra en Jordania es un santuario y algún arcángel estuvo ahí. ¿Qué sabes de ese sitio? Ciertamente, pues hay muchas esculturas de dioses tallados en la roca, pues en esa piedra que es como arenisca y todo, y que hacen pensar de que realmente en ese lugar debe haber habido más de una aparición. Es muy especial toda esa zona de Petra en Jordania. Hemos ido varias veces. Sixto, ¿hay alguna posibilidad de poder dialogar con usted vía telefónica o WhatsApp? Tengo la necesidad de resolver dudas existenciales. Ya todos ustedes saben que mi WhatsApp es 9912-95201. O sea, más 51 por el país y es 9912-95201. Ahora, a veces me demoro en contestar porque a partir de la cuarentena recibo más de
de 900 o 1000 WhatsApp diarios. Entonces, a veces no me da tiempo para contestarlos a todos. Pero, obviamente, trato de hacer lo imposible para ponerme al día. En el Valle del Elqui, Chile, recuerdo haber escuchado que se encuentra una ciudad subterránea. Claro, sí, una entrada al mundo intraterreno, en el Valle de Cochihuás. Es una de las tantas entradas, como Isidris en Mendoza, como el Uritorco en Córdoba, las cuevas de Ongamira, Quebrada de la Luna, como Arequita en Minas, allá en Uruguay, como la Sierra Roncador en Brasil, Paraúna en Portiaria, Brasil, o el caso de la Cueva de los Tallos en el Ecuador, o Ciudad Perdida, más allá de Ciudad Perdida, allá en Colombia, o el caso, por ejemplo, de Paititi en Perú. O sea, hay muchos lugares. Los Guayabos en Costa Rica, el Valle de las Siete Luminarias en México, Monte Charte en California. La iluminación o la vibración, por ejemplo, en el que vibra mi papá, puede ser pasada a sus hijos. No, o sea, el camino espiritual es personal e intransferible, pero el ejemplo de una persona puede ser inspirador para los demás. Sixto, entonces esa nave laboratorio en nuestro planeta fue la que puso cada alma en los cuerpos elegidos de aquí para los experimentos. Bueno, primeramente, las almas surgen del estanque cósmico del planeta. O sea, de las experiencias que están teniendo las distintas especies animales, se va llenando el estanque cósmico de acuerdo a las especies y cada cierto tiempo la naturaleza toma un poco de cada especie, lo combina, lo condensa, hay una explosión de luz y de sonido que lleva a la condensación de espíritus individualizados. Nosotros nunca antes fuimos un perro o un gato, pero es muy probable que para que se condensara tu individualidad, se juntó la energía de 20 perros, 40 gatos, 10 elefantes, 8 hipopótamos, 3 jirafas, todo eso se juntó, es un cóctel y de ahí saliste tú. Nunca hemos sido mejores de lo que somos ahora. Somos el resultado de nuestras vidas pasadas. Y todo eso usted lo va a encontrar también en el libro La muerte no existe, la gran metamorfosis, que en su edición reciente de Colima Books viene con un CD con las meditaciones dirigidas de retroceso reencarnativo y también de la negociación kármica. O sea, editorial Colima Books con K. Colima Books, entren a su página, ustedes pueden pedir los libros para que se los envíen a su casa, ya, ahí ellos le dicen cómo pueden abonar, cómo pueden pagar esos libros. Aquí, vamos a ver, dicen, cuando Jesús subía al monte a orar y a meditar, y sus discípulos se quedaban abajo esperándolo, entonces Jesús se iba a encontrar realmente con ellos, muchas veces sí, muchas veces tenía reuniones con estas entidades extraterrestres, que sabiendo de que Jesús era un terrestre, ya como nosotros y todo, tenía un mayor nivel de evolución que ellos. Recuerden, nosotros vivimos un universo material de 7 dimensiones. Tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones. Cuerpo físico, denso material, cuerpo astral, cuerpo de emociones y deseos, mental inferior, carácter de la personalidad, mental superior, cuerpo de las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial, quinto vehículo el alma, la catedral del espíritu, el apoyo de vidas pasadas, el sexto vehículo el espíritu, la conciencia, y el séptimo vehículo nuestra esencia. La mayoría de los humanos de este planeta, hasta el 21 de diciembre de 2012, éramos seres de 3,3, seres de tercera dimensión física en una tercera dimensión de la conciencia. Sin embargo, había algunas personas 3,4, 3,5, gente que recordaba conscientemente viajes astrales, que tenía manifestaciones paranormales, gente que nacía consciente de cuál era su misión en la vida, o recordaba vidas pasadas. O sea, habían incluso 3,6, tipo Teresa Calcuta, tipo Martin Luther King, tipo Mahatma Gandhi, muy evolucionados. Jesús era un 3,6 de vidas pasadas y que alcanzó la séptima dimensión de la conciencia, pues en la encarnación que tuvo como Jesús, pero no por morir en la cruz, porque diariamente morían crucificados en el Imperio Romano más de 100 personas y muchos injustamente. Él alcanza el más alto nivel de evolución cuando llevó su mensaje hasta las últimas consecuencias. Pues dice aquí, vamos a terminar ya con esta pregunta. Sixto, ¿qué diferencia hay entre estas esferas, entre las caneplas? O sea, las caneplas son generalmente, o Foo Fighters son como drones extraterrestres, son como cámaras de televisión controladas a distancia, son visibles al ojo humano. Y pueden atravesar una pared, pueden entrar dentro de una casa, porque se materializan. Pero otras cosas son los orbs. Los orbs son seres de otros planos, de otras dimensiones, incluso hasta personas desencarnadas. Tú tomas la fotografía, no veías nada, y de pronto aparece una bolita, y si la acercas ves como un rostro dentro. A veces puede ser el rebote de la luz del flash
de la cámara en partículas de suspensión en el aire. Puede ser polvo, puede ser, ¿qué les digo? Puede ser rebotes en humedad del aire, ¿ya? O a veces en un objeto metálico, pero hay veces que no hay ningún tipo de rebote. Entonces son seres de otros planos y otras dimensiones, los orbs. Entonces, las caneplas, los Foo Fighters pueden ser rojos, amarillos, verdes, azules, pueden ser redondos, pueden ser con antenitas, ahora que está de moda la forma del coronavirus, ya, pueden ser también romboidales, ya, pueden tener formas muy diversas. Pues quiero agradecerles a todos el haber compartido, pues, esta noche, ya conmigo. Miren ustedes, o sea, han sido 2 horas intensas. Pues les agradezco mucho su paciencia y también a todas aquellas personas que han venido colaborando, enviando sus aportes, sus donaciones, pues tanto a través de transferencias bancarias o a través de la cuenta de PayPal. Gracias, que Dios los bendiga y multiplique en bendiciones su generosidad, que es lo que me permite a mí poder seguir compartiendo y difundiendo, pues, el mensaje de los hermanos mayores. Buenas noches, Fito. Muchas gracias por tu colaboración. Buenas noches a todos. Gracias, Fito. Gracias. Las meditaciones. Gracias, Fito. Muchas bendiciones. Pieza de auras. Así que gracias en el cielo. Gracias a todos ustedes. Dios me los bendice. Gracias. Gracias, Fito. Gracias, Cristo. Gracias.